2:24 de la tarde. Estamos ahora con el doctor Omar Cairo, es un destacado, reconocido abogado constitucionalista, para hablar sobre diversos temas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias a usted. Bueno, antes que nada quisiera preguntarle, ya que estamos justamente tratando el tema que creo ha generado más discusión en el día, sobre este audio, sobre esta conversación. ¿Hay alguna implicancia de carácter legal? Sí. Como otros audios que hemos escuchado en donde sí, pues han habido, especie de negociaciones para nombramientos, nombra ¿no? En fin, pero en concreto en este, de Beatriz Gerí con el doctor Inostroza. Sí, no he tenido la oportunidad de escucharlo, de analizarlo. Creo que teniendo presente la disciplina que yo ejerzo y practico, que es el derecho constitucional y no la penal, yo le pediría no tener que no me solicite una opinión, porque un documento como un audio tiene que ser analizado de conformidad con categorías penales que no manejo y las conocen los penalistas mejor, y creo que a ellos les corresponde hacer un análisis responsable. ¿Cómo no? A ver, quería preguntarle sobre la declaración de improcedencia de esta demanda contra la disolución del Congreso de la República. Han presentado varias. La última ha sido la decisión sobre la acción que presentó Salvador Heresi, pero ¿cuál es su análisis desde el punto de vista constitucional? ¿Se sujeta a ley? Sí, totalmente. Lo que ocurre es que la acción popular es una demanda que tiene como finalidad controlar la potestad reglamentaria del Estado, es decir, la actividad que el Estado realiza cuando expide reglamentos. El decreto de disolución no es un reglamento. Un reglamento es una norma de carácter general, abstracta, es decir, que regula un conjunto indeterminado de conductas. Y el decreto de disolución es una medida específica. Disuelvas ese Congreso, no es una norma que regule las disoluciones. Y para salir totalmente de dudas, si alguien pudiera creer que esto no es así, el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema del 12 y 10 de diciembre de 2015 dijo que las normas reglamentarias, las normas que son objeto de acción popular, deben contener 3 elementos, de los cuales 2 son los siguientes: consunción y generalidad. Consunción quiere decir que no se agote en un supuesto específico, y generalidad que se refieran a un conjunto y determinado de casos. El decreto de disolución se agota en la disolución de este Parlamento. ¿Ya? Y no tiene generalidad porque no regula nada abstracto, simplemente es una medida específica. Por lo tanto, que tiene un fin en sí mismo, digamos. Exactamente, un fin concreto. Entonces, por lo tanto, no por mandato de la Constitución, del Código Procesal Constitucional y por la jurisprudencia de este Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema, una demanda de acción popular es manifiestamente improcedente para cuestionar el decreto de disolución. Muy bien. Ahora, hay otras acciones que se han presentado de manera periódica, dispersa, como dice usted. También hemos tenido acciones presentadas por el presidente de la Comisión Permanente. En ese sentido, ¿cuál ha sido, diríamos, la debilidad de las mismas para que después tengan el resultado que emitió el Tribunal Constitucional? Sí, lo que se ha presentado además de esta acción popular han sido procesos de amparo de personas que afirmaban sentirse agraviadas en sus derechos constitucionales por este decreto de disolución. Y este decreto de disolución no puede constituir un agravio al derecho constitucional de un individuo, de un sujeto, porque es un decreto que se refiere a una institución, que es el Congreso, y es un decreto que expresa un mecanismo de control político. Entonces no puede ser involucrado como objeto de un proceso de amparo, que es un proceso dirigido a hacer cesar un acto de omisión que agravia derecho constitucional de quien demanda, del sujeto que demanda, de la persona que demanda. Por lo tanto, los amparos también han sido declarados improcedentes. Esto ha radicado la discusión sobre la disolución en el proceso competencial, en la demanda competencial presentada por el señor Olaechea como presidente de la Comisión Permanente del Congreso disuelto. Y esa demanda competencial ha sido metida a trámite en una resolución en cuyo considerando 28 se dice algo muy importante. Las consideraciones que se tomen para efectos de decidir este caso van a tener efectos hacia el futuro. Esto quiere decir que la disolución ya no tiene regreso. Esto quiere decir que lo que va a hacer el tribunal... Supongamos que el tribunal, diríamos, resuelva en favor del Congreso. No es que se
vaya a restituir el anterior Congreso. Exactamente, lo que haría sería decir, la disolución tal cual fue realizada no es totalmente acorde con la Constitución y en el futuro tendría que ser realizada de esta manera. La cuestión de confianza, como fue planteada, no fue acorde con la Constitución y tendrá que ser planteada en el futuro de esta otra manera para que guarde esa concordancia. De seguro nos remitimos a la audiencia en donde las partes fundamentaron justamente sus posiciones. ¿Cuál cree usted que es el futuro de esta demanda competencial? O sea, ¿en qué sentido irá? Yo tengo la posición que esta demanda, yo considero que debe estar declarada infundada. Creo que la disolución fue perfectamente constitucional. Creo que la cuestión de confianza fue rechazada. No hay una forma de sostener, creo que lo que ocurrió ese 30 de septiembre fue una aprobación a la cuestión de confianza, sino más bien una negativa a aquello que el presidente del Consejo de Ministros planteó con el respaldo de la cuestión de confianza, porque recuerde usted que la cuestión de confianza no es otra cosa que un pedido que hace el ministro con la sujeción de su permanencia al cargo como respaldo de ese pedido. Entonces, el Solar les dice: aprueben esta modificación del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la prioridad que el presidente de la República ha planteado por el artículo 105. Hace ese pedido, pide que se tramite y apruebe antes de continuar y el Congreso no le dice no lo vamos a hacer, simplemente no lo hace porque continúa con el nombramiento. Entonces, en ese momento está con su conducta rechazando, haciendo imposible. La famosa negativa fáctica. Exactamente. Pero ese concepto, ¿cuán sólido es? Digamos el término. Ante el análisis de los magistrados del TC. Retire usted el término fáctico. Es una negativa de hecho. Es decir, él pide, tramiten el proyecto antes de continuar y apruébenlo. Y ellos lo miran y continúan con el trámite. Entonces, con su conducta están diciéndole que no a lo que pidió. Entonces, ¿qué pasa a las 4 de la tarde? Dicen: esto requiere votación, vamos a votar la confianza y aprobarla. Y hacen una votación y dicen: le damos la confianza del Solar. Y confunden ahí lo que es la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no es estamos de acuerdo no es decir confiamos en el Solar, es aprobamos el artículo 8. Y ese artículo 8, modificación del artículo 8, no ha sido aprobada. El artículo 8 sigue tal cual estuvo el 29 de septiembre. Nunca se ha aprobado por votación la cuestión de confianza. Permítame consultarle, doctor. Hay una versión que habla acerca de la posibilidad de que se esté preparando, ¿no?, el camino para un fallo justamente en favor de la parte demandante, o sea, del Congreso de la República, la presentación de esta demanda competencial, que se declare fundada. ¿Usted cree, a la luz de los hechos y de algunas situaciones que se han presentado en el tribunal, que se trata de una especulación que tiene muchas posibilidades de cumplirse? No, yo no puedo saber qué están pensando los jueces del Tribunal Constitucional. Lo que se está divulgando como posibilidad es que esa hipótesis esté al servicio de generar las condiciones para la vacancia del presidente. Es decir, la lógica es más o menos esta. Se declara fundada la demanda, no se priva de eficacia la disolución, pero se dice el presidente contravino la Constitución al disolver el Congreso, tal cual... ¿Y el próximo Congreso podría presentar una moción de vacancia? Y el próximo Congreso podría presentar una vacancia. El problema es el siguiente. La vacancia no sirve para castigar infracciones de la Constitución. Para castigar infracciones de la Constitución sirve el juicio político, que está regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución, y es un proceso mucho más largo que la vacancia. La vacancia puede darse hasta en un solo día, con 4/5 del número legal de congresistas. Tendría que haber un juicio político en el cual la Comisión Permanente del próximo Congreso acuse al presidente por haber infringido la Constitución al realizar la disolución en los términos en que, según la Comisión Permanente, serían inconstitucionales. Solamente de esa manera se podría destituir al presidente, pero eso pasa por lo siguiente, porque primero que el Tribunal Constitucional afirme no que la mejor manera de disolver o de plantear la confianza no ha sido la del 30 de septiembre, sino que es un acto manifiestamente inconstitucional. Y en segundo lugar, eso tampoco obliga al Congreso, porque el Congreso es completamente autónomo para decidir si se ha producido o no una infracción a la Constitución. Pero la vacancia, desde el punto de vista técnico, está descartada.
La vacancia es por incapacidad física o moral, es decir, física o mental. Es una distorsión pretender convertirle en un castigo a las infracciones constitucionales. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su visita y esperemos, pues, se habla de que en la segunda semana de enero, en la quincena, podría presentarse la ponencia. Le agradezco mucho por acompañarnos. Doctor Omar Cairo, abogado constitucionalista. Pausa, amigos televidentes, y continuamos con nuestra central de informaciones.